Buenas tardes a todos. Gracias. Estamos haciendo algo hoy muy importante, un día especial. Hoy es el lanzamiento de 21 días buscando su rostro. A partir de hoy, como iglesia, nos embarcamos en un tiempo que va a ser especial si nosotros lo hacemos especial. Un tiempo donde podemos buscar a Dios, y es lo que Dios quiere para tu vida, para mi vida. Dios quiere en este tiempo de 21 días tratar con nosotros, tratar con nueva vida. ¿Cuántos están dispuestos a que Dios trate con nosotros? Cueste lo que cueste. Porque cuando Dios trata, a veces es placentero y otras veces no lo es tanto. Pero ¿saben qué? Cada vez que Dios trata con nosotros, siempre es por nuestro bien. Cuando Dios quita algo, es por nuestro bien. Cuando Dios trae su tijera y poda, es por nuestro bien. Aunque duela, aunque a veces no nos guste, pero siempre va a ser por nuestro bien. Amén. Por eso estos 21 días, yo quiero invitarte en el día de hoy, quiero desafiarte, quiero que hoy te vayas con una decisión en tu corazón, tanto los que están aquí como los que están en casa, a quienes damos la bienvenida, a los que están en casa, a los hermanos de la comunidad sorda también, bienvenidos. Y también a cada uno de ustedes y de los que vean, ¿no?, este video después cuando quede allí en las redes. Yo quiero que hoy te vayas con un desafío, que tomes ese desafío, que durante estos 21 días Dios te hable. Pero no como muchas veces lo pensamos. No veo una prédica, Dios me habló. Bueno, sí, pero no, algo personal. Algo que al término de estos 21 días vos digas, Dios me habló. No fue de todo lo que vamos a decir, de todo lo que vamos a hablar, de todo lo que vamos a comentar. Quiero que eso que Dios te hable sea algo con lo cual de ahí en más camines. Algo especial. Que abras esa expectativa de vida, esa expectativa delante de Dios de algo especial, de que algo tiene que cambiar. Y al término de estos 21 días, en oración, en ayuno, como lo vamos a hacer, buscando al Señor, en devocionales, en las reuniones que vamos a tener también los días jueves, los domingos, por eso están todos invitados a que participemos de todas estas actividades. El Señor nos hable. Pero a cada uno en particular y a todos como iglesia. Amén. Mire, no hay nada más lindo que Dios nos hable. No hay nada más lindo que escuchar la voz de Dios. Por eso esta prédica se llama Su Voz. Indudablemente escuchar la voz de Dios es una de las experiencias más maravillosas que podemos vivir. No es solamente, como les decía recién, leer la palabra. Sí, está bien. Pero ¿saben qué? Muchas veces leemos la palabra, pero no escuchamos su voz. Escuchamos una prédica, pero no escuchamos su voz. Hacemos un devocional, pero no escuchamos su voz. Porque su voz es mucho más profunda y tiene que ir hacia nuestro espíritu y no quedarse solamente en una prédica intelectual, ¿no? Que aunque puede ser que una persona que pase a predicar aquí se haya repreparado y esté hablando verdadera palabra de Dios, pero si nosotros no estamos preparados, no vamos a escuchar su voz, simplemente nos va a llegar una prédica intelectual. Por eso yo quiero invitarte en este día a que Dios te hable. Dios habla, como dije recién, por medio de la palabra, por medio de otra persona, una prédica que veamos, un estudio, un libro, incluso nos habla por medio de situaciones. Sin embargo,
El que Dios hable requiere sí o sí que su palabra sea vivificada por su Espíritu. Cuando la palabra de Dios es vivificada por su Espíritu, entonces tenemos la certeza de que Dios va a hablar al corazón, a nuestro espíritu. Que otra persona sea realmente dirigida por el Espíritu Santo. Si vamos a escuchar la voz de otra persona, por ejemplo, el que se pare aquí, en este caso hoy yo, tiene que estar el Espíritu vivificando igual. Tiene que estar llenándonos. Si hago un estudio, allí tiene que estar la voz de su Espíritu hablando, cargado ese estudio de la presencia del Señor, porque si no nos vamos a quedar con solamente un intelectualismo, información. Por supuesto también que requiere tener oídos para oír. Jesús lo dijo muchas veces: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y parecía una redundancia, parecía algo lógico, obvio, que Jesús diga al que tenga oídos para oír, que oiga. El tema es que muchos tienen oídos para oír, pero no oyen. Muchos les entra el sonido en la oreja, pero no oyen. Porque el sonido y la voz de Dios pasa por otro lado. Y no hace falta tener orejas. Pasa por otro lado. La voz de Dios es agua en el desierto, es vida. Jesús dijo en Juan 6:63, solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Jesús dice: ustedes pueden humanamente hacer esfuerzos, pero no van a significar nada. Porque lo que yo les hablo, dice Jesús, es espíritu y vida. Es decir, va hacia lo espiritual, a tu corazón, a tu espíritu, pero también dice que nos da vida. Por eso solamente la palabra de Dios, la voz de Dios puede vivificarnos. Por eso yo te decía recién, tan importante que es escuchar su voz. Su voz. No simplemente conformarnos con una prédica, conformarnos con leer un libro. Todo eso está muy bien, pero si desde ahí Dios no nos habla, no sirve. Dios tiene que hablar. Tiene que hablar a nuestro corazón. Cuando Dios habla, entonces nos vivifica. Cuando Dios habla, nos enamora. Cuando Dios habla, nos enamora. Créanme que cuando Dios nos habla, es lo mejor que te puede pasar. Es amor a primera vista, a primer oído, diríamos, ¿no? Te enamora Dios. Nos apasionamos por Él. No hay voz como la de Él. ¿Vieron en el Cantar de los Cantares cuando la amada, la novia, dice acerca de la voz de su amado? Despierta tantas emociones la voz de su amado. Dios es así. Cuando escuchamos la voz de Dios, despierta tantas cosas en nuestro interior. La palabra del Señor, su voz, puede ser incluso dura. Pero, como dijo Pedro, solo tú tienes palabras de vida. Señor, yo sé que tu voz puede ser durísima, no puede ser algo que a mí me golpee, pero Señor, no me quiero ir. ¿A quién voy a ir? ¿A seguir escuchando las voces de otros? ¿A seguir escuchando a otros maestros que no tienen poder, que no tienen vida en sus palabras? No, Señor, por más que sea dura esa voz y esa palabra, yo no me muevo de acá. Yo te quiero seguir escuchando. Yo quiero seguirte escuchando. Me impresiona mucho cómo la Biblia describe a la voz de Dios. Dice en Salmo
29, versículos 3 al 9. Dice así: la voz del Señor resuena sobre las aguas. El Dios de la gloria hace oír su voz. El Señor está sobre las muchas aguas. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor desgaja los cedros. El Señor desgaja los cedros del Líbano. Su voz hace que los montes Líbano y Sirión salten como becerros, como búfalos pequeños. La voz del Señor lanza llamas de fuego. La voz del Señor hace temblar los desiertos. El Señor hace temblar al desierto de Cades. La voz del Señor desgaja las encinas y deja los árboles sin hojas, mientras en su templo todos proclaman su gloria. Una voz poderosa, potente, que dice que hace, desgaja, es potente, es poderosa, hace temblar. Muchas veces he escuchado la voz de Dios y créanme que en mi interior Dios, en su voz prorrumpiendo potente, majestuosa, resonando, también desgajó, hizo temblar y fue fuego. Porque eso hace la voz de Dios. ¿Te acordás esa vez que Dios te habló y adentro tuyo se estremeció todo? Tembló tu interior. Se desgajaron cosas que estaban allí. Fue fuego en tu interior y te avivó. ¿Te acordás? Porque eso hace la voz de Dios. Sin embargo, también la he escuchado tierna y dulce. Un pasaje que esta semana compartían en los grupos, Oseas 2:14 dice: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y en algunas versiones dice: le hablaré suavemente, le hablaré dulcemente. Porque Dios nos conoce tanto que a veces nos habla con una dulzura que nos derrite. Y otras veces nos habla y su voz es tan potente y es un estruendo que hace temblar todo nuestro interior. Por eso, mis hermanos, yo quiero desafiarte en este tiempo a que en estos 21 días busques esa voz de Dios que haga estremecer tu interior. Dios habla, su voz se hace oír. Sin embargo, la gran pregunta es: ¿por qué no escuchamos su voz? Porque ustedes me pueden decir: no, pero yo leo la Biblia todos los días, ¿sí? Yo veo prédicas, ¿está bien? Leo libros, está bien, pero yo te estoy hablando de escuchar su voz a tu corazón, a tu interior. Te estoy hablando de escucharlo y que esa voz que recibiste no te la olvides nunca más. Esa voz que te estremece. Todo lo demás está muy bien, mis hermanos. Todo lo demás está muy bien y Dios lo utiliza. Dios, su Espíritu, me enseña desde la palabra, me habla desde la palabra, me enseña con la prédica de un hermano. Pero es muy distinto cuando Dios ha hablado de una manera tan directa y profunda. ¿Cuántos aquí alguna vez escucharon esa voz? Levante su mano sin miedo. Yo estoy seguro que te acordás lo que te dijo. Porque adentro tuyo se produjo un estremecimiento, un fuego.
algo que no lo pudiste evitar, pero que quizás terminaste diciendo, quiero más. Quiero escucharte más, Dios. Más. La verdad, aquí es que necesitamos escuchar su voz. Sin embargo, hay algunas razones por las que no le podemos escuchar. Y te lo digo, hermano, para que hoy lo veamos y para que estos 21 días desechemos de nuestras vidas todas estas limitaciones a escuchar la voz de Dios. Porque a veces no le damos importancia, pero son una traba para escucharlo a Dios. Por eso, en estos 21 días en que vamos a ayunar, en que vamos a orar, tiene un propósito. Tiene el propósito de escuchar la voz de Dios. En primer lugar, lo primero que, por lo que no escuchamos la voz de Dios es porque no quiero escuchar. Y usted me va a decir, pero no, Dios, si yo quiero escuchar a Dios. Bueno, vamos a ver. Pasa que a veces, inconscientemente, no queremos. En Éxodo capítulo 20, versículo 19, el pueblo dice que se acerca a Moisés y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Dios había descendido en el monte Sinaí después de haberlos sacado de Egipto. Dios había descendido para estar con el pueblo, para hablarles. Pero lo primero que el pueblo hace es decir, mira Moisés, nosotros queremos escucharte a vos. Vos habla con Dios y después nos trae lo que Dios nos quiera decir. Pero que no hable Dios con nosotros. Eso es lo que podríamos decir, por ejemplo, nosotros aquí en la iglesia. Conformarnos con lo que el hermano que se prepara el domingo y viene acá, sea él el que trae la palabra y nosotros durante toda la semana, no, nosotros no hablamos con Dios, esperamos hasta el domingo. Esperamos hasta el domingo porque el hermano, ese viene ungido, ese viene con la última revelación, así que lo esperamos a él. No. Porque Dios se acerca a tu vida para hablarte a vos. Nos va a hablar como iglesia, pero Dios quiere hablar a tu vida. En lo particular, Jeremías 7, 23 y 24 dice, al contrario, esto fue lo que les ordené. Escuchen mi voz, está hablando del pueblo de Israel, y yo seré su Dios. Y ustedes serán mi pueblo. Vayan siempre por el camino que yo les mande seguir para que les vaya bien. Pero ellos no me hicieron caso, ni me prestaron atención, sino que por la terquedad de su malvado corazón siguieron sus propios consejos y en vez de avanzar, retrocedieron. ¿Por qué retrocedieron y no avanzaron? Porque no quisieron escuchar la voz de Dios. Y a veces, mis hermanos, yo sé que no estamos en una condición tan mala porque de la cruz para acá Dios trata con nosotros de otra forma, ¿sí? Estamos en el periodo de la gracia de Dios. Pero sin embargo, a veces hay muchas personas que no quieren escuchar la voz de Dios. Cristianos que no quieren escuchar la voz de Dios. Lo más terrible es que se resisten a escucharla cuando Dios les está hablando personal y directamente. ¿Y qué hacen? Como que, no, eso no es para mí. Esa palabra no es para mí. Y se conforman a armar una prédica para ellos de todo lo que escuchan, de todo lo que leen. Entonces agarran una prédica, bueno, esto me gusta, saco acá, saco un poco de esta otra, y arman una prédica a su gusto y antojo. Pero no podemos decir que eso sea la voz de Dios. Al contrario, esa es la voz de la carne de ellos, porque es lo que les conviene. Pero el que no quiere escuchar la voz de Dios es porque sabe que delante de Dios va a ser expuesto.
Sabe que la voz de Dios le va a marcar algo. A principio de año ustedes saben que me tomé unos días de buscar a Dios y de ayuno. Y yo iba para allá, pero en mi corazón había algo que yo decía, Dios me va a decir algo. Yo sé lo que me va a decir y no quiero que me lo diga. Me había enganchado en Netflix con una serie. Y no nada de terror, ni nada de... No, era una serie que encima me hacía rememorar los viejos tiempos de la infancia, ¿no? Así que alguno capaz que ya la está sacando, ¿no? Y me había enganchado. Y cuando yo iba al tiempo de ayuno, saben que yo estaba resistiéndome, pues yo decía, Señor, no, Señor, si yo hago este ayuno, me lo va a pedir, yo estoy seguro. Estoy seguro, porque no es porque sea más, bueno, tiene cosas que tampoco como cristiano hay valores que no son para nosotros, ¿no? Pero no estaba viendo, digamos, algo, qué malo, ¿no? Pero me sacaba tiempo, me desenfocaba, cosas que no tenía, que por lo menos me lo está pidiendo a mí, ¿no? No digo que te lo esté pidiendo a vos ni que no la veas más. Si Dios te lo marca, no lo hagas, ¿no? Pero así como esa, ¿cuántas veces Dios nos puede pedir cosas? Yo sabía que Dios me lo iba a pedir, yo sabía. Y no quería ir, no quería, hasta que, bueno, Dios fue más fuerte, ¿no? Irresistible, como lo cantamos. Y fui, ¿y qué me pidió? Está bien, Señor, está bien. Tuve que renunciar y no la volví a ver. No sé ni en qué terminó, ni si nada. Pero muchas veces no queremos escuchar porque no nos conviene. Porque sabemos que Dios algo nos va a pedir que no nos gusta. Algo te va a decir que dejes, que no te va a gustar. Algo te va a decir que hagas, que quizás no te va a gustar. Y el que no quiere escuchar la voz de Dios sabe. Ay, que Dios no me hable, que Dios no me hable. Y bueno, en algún momento la voluntad y la voz de Dios va a llegar a tu vida y te lo va a decir. Te lo va a decir. Y ahí está la obediencia o no. Si obedecemos, seremos bendecidos. Si desobedecemos, nos estancaremos espiritualmente. Así es la cosa. Una persona entonces que no quiere escuchar la voz de Dios es porque no quiere cambiar. No quiere cambiar. Porque siempre que Dios habla, te desafía al cambio. Te desafía a la transformación. Quiere hacer una obra, pero esa obra puede costar. Esa persona que no quiere escuchar la voz de Dios, no quiere cambiar, no quiere que su realidad sea confrontada con la voz de Dios, porque sabe que esa voz de Dios desgaja, hace temblar, es fuego. Por eso no quiere. Por eso escuchar la voz de Dios es para valientes. ¿Cuántos dicen amén? Escuchar la voz de Dios es para valientes. Para los que están dispuestos a decir, está bien, Señor, me duele, no me gusta, pero sé que esto me lleva a un nuevo nivel, más cerca de tu destino de gloria para mi vida. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor porque es lo que quiere para nosotros. Es lo que Él quiere para nosotros. Que nos acerquemos a nuestro destino de gloria, aunque no nos guste. Vamos al segundo punto. Nos cuesta escuchar la voz de Dios porque muchas veces no reconocemos su voz. Juan 10:4 dice, y una vez que ha sacado a todas sus ovejas, va delante de ellas.
y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. En un rebaño, para que una oveja no conozca la voz de su pastor o de un pastor, puede ser por dos razones. O porque no es oveja de ese rebaño, o porque es inmaduro. Porque una ovejita, un corderito, cuando recién nace, tiene que aprender a escuchar la voz. Tiene que empezar a familiarizarse con la voz. Tiene que comenzar a saber que esa es la voz del que la cuida, del que la guía, del que la alimenta. Y eso va creciendo con el tiempo mientras va madurando. Entonces tenemos estas dos posibilidades en que no conozcamos la voz de Dios. Una es que no sea del rebaño y otra es que sea inmaduro. Por eso yo te digo en esta noche, ¿conoces la voz de Dios? ¿Sabes cuándo es Dios quien te habla y no otro? ¿Sí? Acá me dice Eliel que sí, genio. Dice que conoce la voz de Dios. ¿Saben que hay mucha gente que no sabe distinguir la voz de Dios? Que no saben cuándo es Dios quien le habla. Y hay quienes no saben que es Dios quien les habla porque no son ovejas del rebaño. Entonces, si vos estás en esa condición, yo hoy te digo, vení al Señor. Sé parte de este rebaño del Señor para que poco a poco vayas aprendiendo a escuchar la voz del pastor, del gran pastor que es el Señor. Unite a ese rebaño donde tienen al mejor de los mejores, aquel que te va a dar lo mejor y que te lleva a ese destino de gloria. Unite a ese rebaño por medio de creer en Jesús, por medio del arrepentimiento, de acercarte a Él, por medio de que Él te haga hijo de Dios. Unite a ese rebaño y entonces vas a comenzar a escuchar esa voz dulce de un pastor con una ovejita que recién comienza a andar en sus caminos. A veces, ¿saben que tengo como cierta envidia santa de los nuevos? ¿Por qué? ¿Por qué me va a decir usted, no? Porque ellos le piden a Dios y Dios les da. ¿Y saben por qué? Porque son bebés. ¿Qué hay que hacer con los bebés? Acá tenemos una bebé recién nacidita ahí. Lo único que hace esa bebé es dormir, llorar para que le den de comer o para que la cambien. ¿Cierto? Nada más. Llora y hay que atender. ¿Y saben que con los hermanos nuevitos pasa lo mismo? ¿Se ha dado cuenta de eso? Muchas veces dice, Dios, ¿sabe que le pedí a Dios tal cosa y Dios me la dio? Y sí, le digo, porque aprovecha este momento, le digo, ¿no? Aprovechá, seguí pidiéndole, porque Dios te va a bendecir. Porque cuando somos más grandes, el tema va cambiando. ¿Sabe por qué? Porque la madurez va tratando otro tipo de cosas. Siendo maduros, Dios trata con nosotros de una manera ya más distinta, y en la medida que más maduramos y llegamos a ser hombres y mujeres maduros en el Señor, Dios te va a decir, ya no te voy a dar, ahora te lo vas a tener que ganar, porque yo te meto en mis negocios. Un hijo preparado, ¿se acuerdan que siempre lo habíamos hablado? Un hijo preparado, capacitado, ya en condiciones de entrar a los negocios del Padre, tiene autonomía, tiene autoridad, tiene el poder, tiene todo lo que el Padre delega sobre él. Ahora, ese hijo está capacitado, ya no tiene que andar llorando ni pidiendo.
Ahora tiene que ir Él por eso. Y en el nombre de Jesús conquistarlo. En el nombre de Jesús tomarlo. Imagínense una persona de 15 años que todavía le llora a Jesús. Cuando Dios le dice, vos ya no tenés que llorar. Vos tenés que ir y tomarlo, hacerlo. Como el hijo mayor de la historia del hijo pródigo, ¿no? Le fue a llorar al padre. Yo vivo acá trabajando para vos, sirviéndote, y vos ni un cabrito me das. Y el papá le dice, pero si está todo es tuyo, andá y tomalo. Muchas veces no conocemos la voz de Dios porque somos inmaduros. No la logramos distinguir entre muchas otras voces y no sabemos, ¿me habrá hablado Dios? ¿Me habló Dios? ¿Me habló Dios? ¿Me habrá hablado Dios? Cuando hay madurez, vas a identificar la voz de Dios inmediatamente. Y también te vas a dar cuenta cuando no es la voz de Dios, cuando es la voz del enemigo o cuando es la voz de una persona simplemente. Porque vos tenés que tener discernimiento para que cualquier persona a la que escuches, desde este púlpito, de cualquier prédica, de cualquier libro, de donde sea, tengas el discernimiento para poder saber de dónde viene lo que está impartiendo, de dónde está predicando. Saben que hay 3 fuentes de las cuales nosotros podemos recibir: Dios, el hombre o el diablo. Y si yo no aprendo por discernimiento a ver cuál de las 3 fuentes es la que se está manifestando, puedo incluso equivocarme y pensar que lo que está diciendo el diablo es de Dios. Si no tengo discernimiento, puedo pensar que lo que está diciendo una persona, un hombre que se le ocurrió cualquier cosa, es de Dios. Yo tengo que aprender a discernir. Pero el discernimiento viene por el ejercicio y el ejercicio va a venir por la madurez. Madurez. La madurez nos lleva a escuchar la voz de Dios. Y nuevamente la voz de Dios nos lleva a un destino de gloria. Tercera, la religiosidad. Esta tercera causa, que es la religiosidad, significa que muchas veces anteponemos cuestiones religiosas, formas, juzgamos antes que saber si es Dios el que está hablando. Mire, Mateo capítulo 5, versículo 20, dice, Jesús les dijo, yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los fariseos era todo ritos, costumbres, formas, estructuras, y anteponían todo eso antes que escuchar a Jesús. Dios se estaba manifestando delante de ellos, Dios estaba hablando delante de ellos y no pudieron identificar que era la voz de Dios. ¿Por qué? Porque todo el tiempo decían, no, no puede ser, porque no hace esto, no hace aquello, no hace esto otro. Ese hombre no puede ser de Dios por esto, otro y por aquello. Y anteponían la religiosidad, la estructura, la tradición, antes que lo que Dios estaba hablando. Mateo 22:15 dice, entonces los fariseos se fueron para pensar en cómo atrapar a Jesús en sus propias palabras. Mire, esta gente estaba enfocada en atraparlo a Jesús, a ver dónde se equivoca. En vez de estar diciendo, a ver, ¿qué me puede dar? ¿Qué puedo recibir de lo que Jesús enseña? Estaban así pensando, a ver, ¿qué dijo? ¿En qué se podía equivocar?
Y muchas veces nosotros nos perdemos de escuchar la voz de Dios porque estamos con esa mentalidad. A ver, ¿en qué se equivoca el hermano? A ver, eso que dijo, ¿es bíblico? En una oportunidad me tocó predicar con unos hermanos pastores y hablé de un temita y para que el Señor me había marcado. Entonces, utilicé una palabrita, no quiero decirlo para que no se dé cuenta ese pastor, ¿no? Pero utilicé una palabrita en varias veces, ¿no?, de lo que dije. Y lo que dije fue poderoso, hermano. O sea, no porque lo dije yo, sino porque es palabra de Dios. Al término, varios hermanos se me acercaron: che, Ricky, vamos a orar, o qué bueno lo que estuvo, qué bueno del desafío. Todo. Y un hermano se me acerca y me dice: mira, estuvo muy lindo, pero ¿sabes qué? Esa palabrita, y me dio todo el significado, no bíblico, sino del diccionario, de la RAE, y que ya no se utiliza así, y sino que es así. Después yo lo comprobé con otra persona, encima tengo a mi esposa que es el profesor de la lengua, y me dice: no, está bien. Pero esa persona, después me imaginé, toda la prédica estuvo pensando: está diciendo mal la palabra. Esa palabra la está diciendo mal. Hermanos, no caigamos en la religiosidad que nos impide escuchar lo que Dios está hablando. Porque nos vamos a veces por estos detalles, estas menudencias, y nos desenfocan de escuchar lo que Dios dice. La religiosidad siempre tapa nuestros oídos. Siempre. Aquellos fariseos que podrían haber tenido al Señor hablándoles en primera persona, la voz de Dios, que podría haber roto todo en su interior, desgajado, haber hecho temblar su interior y haber prendido fuego, se perdieron la oportunidad. ¿Por qué? Porque estuvieron más preocupados a ver en qué le podían agarrar, dónde lo podían encontrarle una falta para agarrarle desde ahí. No, mis hermanos. ¿Cuántas veces nos desenfocamos porque hay uno que empieza a hablar de Elías, ¿no? Y después se le cambió el personaje, capaz que en vez de decir Elías dice Eliseo, dice Abraham. Y nos empezamos a decir: no, dijo, no, es Elías, por adentro nuestro, ¿no? Elías, no, es el que diga Elías. Dice: él dijo Eliseo, pero no. Y nos perdemos todo el mensaje porque estamos concentrados en que diga bien lo que está diciendo. Si todos sabemos que dijo Elías al principio, se está equivocando simplemente. Pero nos perdemos de la voz de Dios por causa de la estructura, de la religiosidad. Rompamos con eso. Rompamos con eso. Mire, la palabra dice que en la multitud de palabras no falta el pecado. En ese sentido, dice, no, es como que no falta el error. O sea, si alguien habla mucho, como todos los que pasamos acá, que decimos tantas veces: ya termino, o último punto, ¿cómo no nos vamos a equivocar en algo? En algo seguro que nos vamos a equivocar. Pero no nos quedemos con esa equivocación que nos puede desenfocar de todo lo que dijimos, sino que busquemos el gran mensaje, busquemos la voz de Dios, porque esa es la voz que te va a acercar a tu destino de gloria. Enfócate ahí. Amén. Por último, y es a lo que más quería llegar: demasiado ruido. ¿Por qué no escuchamos la voz de Dios? Porque hay demasiado ruido. En nuestro interior suele haber mucho ruido. Ruido del mundo, de lo que vivimos a diario, ruido de lo que elegimos escuchar,
Y por tanto, ruido muchas veces prevalece en la voz de la incredulidad, de la duda, de la indiferencia, del temor y nuestra propia voz. Mucho ruido, hermanos. Yo no sé si usted ha estado en algún momento así en su casa a solas. No, físicamente no hay sonidos, pero adentro tuyo hay un ruido, y no ruido el de la canción, ¿no?, que cantamos. No, ruido interior de tantas cosas que nos metemos en la cabeza, tantas voces que dejamos que entren, voces de internet, de televisión, voces de lo que veo. Vieron que a veces pasamos en el Facebook, capaz que podemos estar una hora metiéndonos ruido. Por eso yo te desafío en este tiempo a que aún en esto hagamos un ayuno. Yo sé que no todos podemos apagar el celular porque lo usamos para muchas cosas. Pero yo te invito en este tiempo a reducir al mínimo el uso. Apagar el ruido del celular, el ruido de la televisión, de las películas, las series. Dedícale 21 días al Señor apagando ruido. Porque muchas veces cuando hay tanto ruido adentro nuestro, no podemos escuchar la voz de Dios. ¿Vieron esas obras donde están con el martillo roto neumático y se escucha un ruido adentro? Y vos querés hablar y el que está ahí no te escucha para nada. Así me imagino muchas veces yo que hay adentro nuestro ruido. Y Dios está queriendo hablar y no lo podemos escuchar. No lo escuchamos. Porque hay tanto ruido que necesitamos empezar a apagar esas voces, apagarlas, hasta que haya silencio y Dios pueda hablar. Dice Salmo 37:7 en su primera parte, dice: guarda silencio ante el Señor y espera en Él. Guarda silencio. Y en el Salmo 46:10 dice: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Silencio, quietud, a callar voces, a callar ruido. Este tiempo, el gran desafío de estos 21 días es a callar ruido, apagar el ruido. La carne habla y habla mucho. ¿Sabes que cuando empecemos el ayuno, ya sea el que hayas decidido, si el ayuno de Daniel, que en los videos ya los hemos explicado, así que no los voy a explicar, ¿no? Ayuno de Daniel, ayuno parcial, ayuno completo. Durante estos 21 días, ¿sabes lo que vas a escuchar los primeros días? El hambre, sí. El ruido de tus tripas, ¿no? Vas a escuchar el ruido de tu carne, el chillido de tu carne, que te va a empezar a llorar adentro. Por favor, dame de comer, alimentame mejor, déjame ver el internet, déjame ver Facebook, déjame ver WhatsApp, por favor, déjame ver la serie, déjame esta peli. Y vos vas a tener que ponerte firme, vas a decir: no, vamos a leer la Biblia, vamos a orar, vamos a adorar. Y te vas a tener que poner firme. Y de a poco a callar los ruidos. ¿Sabes qué? No esperes que Dios te hable esta primera semana así de como mucho. Porque esta primera semana va a ser una lucha. Una lucha. Pero cuando los ruidos se hayan acallado, vas a empezar a afinar se va a despertar tu oído espiritual.
Y vas a empezar a escuchar. Y Dios va a hablar a tu corazón. Dios va a hablar a tu corazón. ¿Cuántos quieren que Dios hable al corazón? Comprométete estos 21 días a eso. Comprométete. Vas a tener una lucha impresionante, ya te lo digo, porque acá juntos, alabando, todo es fácil, lindo. Pero mañana cuando arranque el ayuno, ahí te quiero ver. Y se te va a resistir la carne, y cuando vayas a leer la Biblia, ¡ay no! Y vas a dar vuelta y hasta que domines la carne. Porque en Gálatas, en el capítulo 5, dice que el deseo de la carne es contra el del espíritu y el deseo del espíritu es contra el de la carne. Y estos dos se oponen entre sí. O sea, vas a tener que decidir quién va a gobernar, quién va a dominar en estos 21 días. ¿La carne o el espíritu? ¿Dice? ¿La carne o el espíritu? ¿Compromiso? ¿Compromiso? Póngase de pie. Y vamos a orar. Cierre sus ojos. Señor, te damos muchas gracias, papá. Gracias por este tiempo, Señor, que podemos estar cerca de ti, Señor. Gracias por este tiempo donde podemos escuchar tu palabra, pero lo que más queremos es escuchar tu voz. No queremos, Señor, que tu voz sea lo que nosotros queremos escuchar. No queremos, papá, nosotros decir lo que vos tenés que decir o escuchar algo a nuestro antojo, lo que nosotros queremos. Señor, en esta hora comenzamos en este tiempo de 21 días buscando tu rostro. Y queremos, papá, escuchar tu voz. Queremos escuchar tu voz. Esa voz que nos lleva cada día más a un destino de gloria. Y que no precisamente es llegar al cielo, sino cumplir propósitos en la tierra. Ese destino al cual nos marcaste, para el cual nos creaste, nos diseñaste y nos hiciste nacer. Queremos, Señor, que vos tomes nuestras vidas, conectes con nosotros y nosotros conectarnos contigo, para que podamos escuchar claramente esa voz que nos va a llevar a nuestro destino de gloria. Señor, sabemos que tu voz es potente, majestuosa, desgaja, hace temblar, es fuego, pero la queremos. Ven, Señor, en estos 21 días y que al término podamos felizmente declarar que nos hablaste, que nuestro corazón se estremeció, que desgajaste lo que había que desgajar. Quisiste temblar nuestro interior para despertarnos, para acomodarnos. Que nos hablaste de manera poderosa, que fuiste fuego en nuestro interior, encendiendo nuestras vidas. Háblanos, papá. Háblanos.
cierre sus ojos y comience a hablar con Dios y dígale: Señor, hoy hago compromiso delante de ti, que estos 21 días me voy a esforzar, Señor, para escuchar tu voz. Hable con el Señor. Dígale: yo quiero escuchar tu voz, Señor. Rompe el silencio en mi ser. Tú eres un Dios que habla.